Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Fuentes, yo soy periodista de la Escuela de Psicología, en nombre de la escuela, de su directora Marcela Cornejo y de la Subdirección de Extensión y Comunicaciones. Quisiéramos agradecer a todos ustedes por participar de este ya segundo ciclo de charlas virtuales, Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Esta es una iniciativa que busca abordar desde la psicología distintas aristas de esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo con la llegada de la pandemia, como una ayuda para la comunidad en general, pero también como un material de interés para todas aquellas personas que están involucradas en el ámbito de la psicología. Como ustedes ya saben, el nombre de la charla del día de hoy es La comunidad se importa, recomendaciones para cuidarnos en conjunto frente a situaciones de crisis. Pero antes de empezar, quisiéramos pedirle que por favor mantengan su micrófono y su cámara apagada para así evitar cualquier problema de conexión. Y también queríamos comentarles que las preguntas las vamos a dejar para el final de la charla. Así que desde ya están invitados a poder dejar sus consultas en el chat. Quienes nos acompañan el día de hoy serán las encargadas de realizar esta última charla ya del ciclo Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Es la profesora de la Escuela de Psicología UC, Marian Daer, coordinadora de la línea de formación profesional en Psicología Comunitaria de nuestra escuela e integrante de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, y también Antonia Rosati, quien es psicóloga comunitaria de nuestra escuela también, y estudiante de Magíster de Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile. Bueno, le agradecemos a Antonia, le agradecemos a Marian por participar de esta instancia, por el entusiasmo, por el compromiso, por haber dicho que sí al tiro a esta invitación, y las dejamos a cargo de esta charla. Bueno, sí, para iniciar, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos mucho que hayan asistido, estén asistiendo a esta charla, y también le queremos agradecer la invitación a la Subdirección de Comunicación y Extensión de la Escuela de Psicología, y en particular, obviamente, el trabajo de Gina, Andrea y Claudia, que están acompañándonos el día de hoy. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, para iniciar, contarles que esta charla se basa en algunos proyectos en los que hemos trabajado con la Antonia acerca del problema del desgaste de personas y equipos que se desempeñan en el ámbito social y las formas para cuidar a estas personas y equipos, ¿ya? Entonces, bueno, existe mucha evidencia acerca de los efectos negativos que ha tenido esta crisis social y sanitaria. Por ejemplo, la semana pasada he hecho una charla acerca de la encuesta Bicentenario y los efectos sobre la salud mental en las personas, y muchas otras instancias más de difusión de estudios científicos acerca de estos efectos negativos. Y a nosotras lo que nos gustaría en este espacio es poder extender la reflexión que hemos realizado respecto a nuestro trabajo en el ámbito social, y en particular un modelo acerca de las instancias de cuidado, y poder conectar este modelo con la posibilidad de cuidarnos desde una perspectiva comunitaria en tiempos de crisis, ¿ya? Entonces, bueno, Anto, te agradecería si puedes pasar la siguiente diapositiva. Gracias, excelente. Entonces, bueno, pensando en el cuidado en tiempos de crisis, hay tres conceptos o aspectos importantes con los que queremos iniciar la charla, delimitándolos para poder así como marcar ciertas coordenadas para después presentarles este modelo que desarrollamos, ¿ya? Y entonces, estos tres conceptos son el de comunidad, el de crisis y el de bienestar. Pero previo a desarrollar estos conceptos, algo que con la Antonia notamos al momento de preparar esta charla, es que si bien se ha tematizado muchísimo acerca de las medidas de autocuidado, habiendo mucho material, protocolos, manuales, difusión en medios de comunicación al respecto,
Y en particular también hemos visto mucho acerca del rol de las familias que tienen al momento de cuidar a sus integrantes, y también medidas institucionales. De hecho, la misma universidad, por ejemplo, ha hecho ya 3 comunicados diciéndonos cómo nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Y pensando tanto en el contagio como en las consecuencias sociales que ha tenido la crisis, lo que detectamos con Antonia es que hay un vacío importante respecto a el cuidado en entornos comunitarios, ¿ya? Y cuando hablamos de entorno comunitario, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en términos amplios a barrios, por ejemplo, un condominio, edificio. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo la charla desde un edificio, entonces la comunidad, por ejemplo, de este edificio, las ollas comunes, que han sido también tan importantes en este tiempo, residencias de niños y niñas, hogares para personas mayores, bueno, residencias para la superación de personas en situación de calle, agrupaciones y organizaciones, y otro tipo de comunidades, como por ejemplo la comunidad universitaria o escolares, etc. ¿Ya? Y entonces, tomando en cuenta este vacío, es que nosotros nos planteamos el desafío que es decir, ok, ¿cómo entonces nos vamos a cuidar tomando en cuenta estos distintos entornos o contextos comunitarios? Entonces, para hacer esta delimitación de los conceptos que van a guiar la charla, lo primero es cómo vamos a comprender la comunidad, ¿ya? Y entonces la comunidad tiene 2 líneas, podríamos decir, 2 grandes líneas en las que se ha entendido, una más tradicional y podríamos decir también más administrativa, que se tiende a asociar la comunidad a ciertos territorios y grupos que comparten una historia en común, ¿ya? Y que por lo general son delimitados también de manera externa, como por ejemplo las juntas de vecinos, ¿verdad? Entonces el municipio delimita ciertas unidades vecinales, y esas unidades vecinales designa una junta que se elige, por supuesto, y que está a cargo de la administración de esta unidad vecinal, ¿verdad? Y entonces está esa definición que es más tradicional, y también podríamos decir, como les decía, más administrativa, pero también tenemos definiciones actuales que son mucho más, podríamos señalar como flexibles, y que dan cabida a comunidades que si bien tal vez no comparten un territorio y una historia en común prolongada, sí comparten lazos afectivos, múltiples intereses comunes, y algunos se comparten, otros que no, y que pueden ser temporales, ¿ya? Y entonces, y que también pueden ser autodenominadas como tal, o sea, que no necesitan un agente externo, como el municipio, para que se denomine una comunidad, ¿ya? Y entonces podemos ver que tenemos entonces distintos tipos de comunidades, y además dentro de las comunidades también vemos que los grados en que la participación, la organización, el empoderamiento, las capacidades para canalizar recursos y apoyo también varían. Entonces hay comunidades que están súper organizadas, ¿verdad? Y que tienen como participación activa de sus integrantes, y tenemos otras que no tanto, ¿ya? Y que no por eso dejan de ser una comunidad, ¿verdad? Y entonces frente a esta diversidad, vemos que las comunidades entonces se encuentran en una posición distinta para poder enfrentar las crisis y promover el bienestar, ¿ya? Entonces, con eso queríamos como recalcar con Antonia que, por lo tanto, que las comunidades son muy distintas, y que, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta cuál es como el aspecto particular o los aspectos particulares que caracterizan a cada comunidad para pensar cómo se enfrenta a una crisis, ¿ya? Y entonces, siguiendo al concepto de crisis, propiamente tal, primero, bajo el supuesto que las comunidades son sistemas abiertos, ¿verdad? Que están en constante interacción con el entorno social, eso significa que obviamente se ven afectadas por las crisis, ¿ya? Y en este caso la crisis social sanitaria. Y bueno, y en este sentido la crisis entonces la podemos comprender como una situación de dificultad y de alta complejidad, ¿ya? Y creo que me parece que eso es importante destacar, o sea,
no es algo como un problema, ¿verdad? Digamos, común, sino que es una situación excepcional y que implica un estado temporal de desorganización caracterizado por la dificultad de las personas, familias, grupos y comunidades para abordar esta situación, ¿ya? De la forma habitual en que suelen resolver sus problemas o enfrentar dificultades. En este sentido, la crisis, en el fondo, excede las capacidades habituales de las personas para hacer frente a problemas, ¿ya? Bueno, muchas veces asociado al concepto de crisis se refiere también a otros conceptos como son emergencia, desastre o catástrofe, y que básicamente remiten como al nivel de magnitud que tiene la crisis, y bueno, como sabemos esta crisis es de alta magnitud, por ser una pandemia mundial, y también otra distinción que se hace mucho en el ámbito, digamos, académico, que estudia la crisis, es si las crisis son naturales o son provocadas por los propios seres humanos. Pero bueno, continuando entonces, tenemos, como decía Mariana, el concepto de comunidad, luego de crisis, y lo que vamos a ir viendo en el fondo es de qué manera las crisis pueden ir afectando nuestro bienestar. El bienestar es entendido en el fondo como una valoración global de diferentes aspectos que vamos a considerar importantes en nuestras vidas, esto teniendo en cuenta que por supuesto las oportunidades para el bienestar están desigualmente distribuidas, lamentablemente, y que en ese sentido no es algo que dependa solamente de nuestra voluntad. Para efectos de esta charla consideramos que el bienestar tiene principalmente tres dimensiones. Por un lado, el bienestar físico, que tiene que ver con poder contar con las condiciones anatómicas y funcionales para desarrollar las actividades de la vida cotidiana de manera independiente. Y esto involucra en el fondo una serie de comportamientos o patrones saludables de salud que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, con el descanso y también con evitar, por ejemplo, comportamientos nocivos para la salud física. Eso sería con respecto a la primera dimensión. Luego tenemos una dimensión que tiene que ver con el bienestar psicológico, que refiere en el fondo a todas las condiciones emocionales, mentales, conductuales que nos permiten lograr nuestros objetivos de vida y participar en las actividades cotidianas de manera adecuada. Esto implica, entre muchas cosas, por ejemplo, mantener una actitud positiva hacia nosotros mismos, poder establecer y mantener relaciones de confianza con otros que sean estables, sentirnos capaces también de poder definir nuestras propias convicciones y poder satisfacer los deseos y necesidades que sean prioritarias para nosotros. En general vemos que estas dos dimensiones en los distintos protocolos o medidas que se han ido tomando son las más claramente explicitadas, la física y sobre todo quizás la psicológica. Sin embargo, también creemos que hay una tercera dimensión, la dimensión del bienestar social, que es importante también dar un lugar. Y esta dimensión corresponde al sentimiento de pertenencia a una colectividad, que nos permite participar activamente de esa misma comunidad. Y para eso necesitamos un contexto seguro en el que podamos establecer relaciones sociales de confianza, de pertenencia, de poder, en el fondo, confiar y depender mutuamente unos de otros, y que también nos ofrezca oportunidades para sentirnos personas útiles, respetadas y valoradas en este espacio, y que podemos, en el fondo, aportar también algo a la sociedad desde ese lugar que ocupamos en este grupo de pertenencia. Entonces, bueno, vemos que para promover el bienestar en situaciones de crisis, desde esta perspectiva, estos tres conceptos, vemos la importancia entonces de cuidarnos también desde una perspectiva comunitaria. Es decir, no solamente entendiéndolo desde un lugar individual, sino que colectivizando lo que sería el cuidado. Entonces, para efectos de eso, para efectos de esta charla y en función del trabajo que hemos hecho con Marian, vemos que el cuidado desde una perspectiva comunitaria puede ser entendido como aquellas acciones que surgen en respuesta a una situación compleja o desgastante. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, con Mariana este concepto principalmente lo hemos desarrollado en el contexto del desgaste laboral, y ahora estamos trabajándolo también en el ámbito comunitario. Entonces se ve cómo el cuidado tiene que ver con poder responder a una situación compleja o desgastante, pero también desde una perspectiva más promocional o preventiva, tiene también que ver con promover el bienestar físico, psicológico y social. No solamente para resolver una situación compleja, sino también para promover el bienestar. Otro punto importante del concepto de cuidado es que estas acciones son intencionadas. En ese sentido lo planteamos que tienen una intencionalidad de
efectivamente repercutir en el bienestar, no son acciones simplemente azarosas, sino que tienen esa intención. Y pueden ser tanto acciones aisladas, particulares, específicas, o varias acciones articuladas entre sí. Y estas pueden implicar una planificación, es decir, rigurosamente buscar estrategias y planificarlas, o también pueden ser espontáneas en la vida cotidiana. Otro aspecto que también consideramos importante son los niveles en los que se puede dar este cuidado, entendido siempre de manera comunitaria, pero entendiendo que puede haber un nivel personal del cuidado, grupal, en el sentido de trabajar, por ejemplo, con ciertos grupos sociales, por ejemplo, adultos mayores, niños, jóvenes, etc. También un nivel comunitario propiamente tal cuando se trabaja con una comunidad completa. Organizacional, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones sociales o de las organizaciones laborales en general, y a nivel social entendido en un nivel aún mayor. Y en ese sentido, la mirada que tenemos detrás es plantear en el fondo una óptica de corresponsabilidad y en miras a construir un conjunto, una cultura de cuidado, de manera que el cuidado se entienda como una acción colectiva y no solamente de responsabilidad individual. Entonces, bueno, a partir de eso y del trabajo que hemos hecho con Marianne, proponemos entonces un modelo de cuidado integral que, como pueden ver aquí, se basa por un lado en quién cuida y por otro lado a quién se cuida, ¿ya? Entonces aquí vemos en el fondo que tenemos 4 instancias de cuidado en la tabla, en función de estos cruces que ahora voy a explicar, y también una quinta categoría que quisimos incorporar que nos parece muy importante, que es que entra en relación a las instituciones. Entonces, en primer lugar tenemos el autocuidado, que lo vamos a entender en el fondo muy clásicamente también en cuando uno como persona realiza una acción para el bienestar de sí mismo. ¿Ya? Luego vamos a explicar cómo se puede entender este autocuidado no de manera individual, sino que también comunitariamente, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, con cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Luego tenemos el cuidado mutuo, comentar que luego vamos a desarrollar la charla cada una de estas formas de cuidado, esta es más que nada para presentarla brevemente, pero el cuidado mutuo es cuando yo como persona voy a realizar una acción que va en beneficio de mi comunidad, o de personas o grupos específicos de esta comunidad, pero aquí lo importante es que yo de manera individual voy a realizar acciones por otras personas o por mi comunidad en su conjunto, ¿ya? Luego tenemos el cuidado desde la comunidad, que es cuando la comunidad en su conjunto realiza acciones colectivas, pero orientadas, por ejemplo, a una persona de la comunidad, o a una familia, o a un grupo específico. En ese sentido es cuando la comunidad se organiza en conjunto, como un colectivo, para apoyar a grupos o personas particulares. Y en cuarto lugar tenemos el cuidado en la comunidad, que va a ser cuando la comunidad realiza acciones colectivas en conjunto, pero para su bienestar como comunidad completa, es decir, entendida como un conjunto social. Y además de eso, como comentaba, tenemos una quinta categoría, que es el cuidado de la comunidad, y que creemos muy importante también considerar porque tiene que ver con cuando personas externas o instituciones, por ejemplo, de los territorios locales o gubernamentales, de distinto tipo, organizaciones sociales, etcétera, de qué manera estas aportan también al bienestar de las comunidades. Entonces, a partir de esta, como por decirlo, propuesta, vamos a ir dando y comentando algunas formas y recomendaciones de cómo se puede propiciar el cuidado en estos distintos niveles. Estas experiencias o recomendaciones se basan en lecturas, bueno, de artículos, pero también en revisión de noticias, redes sociales. Vamos a ver algunos recursos también audiovisuales, y obviamente dejar muy invitada a todas que puedan ir proponiendo también otras ideas y de esa manera poder sistematizar también otras propuestas que contribuyan al cuidado en estos 5 niveles que vamos a ver a continuación. Gracias, Anto. Efectivamente, les daremos muchas recomendaciones por si en algún momento están aburridos o aburridas para que puedan seguir como profundizando en las ideas que presentaré. Entonces, bueno, el autocuidado, como bien comentaba la Anto, es cuando yo como persona hago una acción para mi propio bienestar, ¿ya? Pero lo que queremos acá ampliarlo desde una perspectiva comunitaria
y entenderlo no solamente como algo para mi propio beneficio, sino también que en la medida en que yo me cuido, también aporto al bienestar de las demás personas que me rodean y por lo tanto al bien común, ¿ya? Entonces, en este nivel, como ustedes saben, y lo dije al principio, es donde más se ha enfatizado y difundido la situación de crisis actual. ¿Ya? Entonces hay circulando millones de manuales, guías, orientaciones académicas de esta escuela, como la Paula Repeto, por ejemplo, desarrolló un manual y han desarrollado dispositivos audiovisuales, algunos de ellos también están difundidos en el sitio web Psiconecta, así que aprovechamos también de invitarles a que lo visiten. Y bueno, pensando en este autocuidado desde una perspectiva comunitaria, lo que pudimos detectar con Antonia fueron 5 formas distintas de cuidarnos, digamos, a nivel individual. Entonces, lo primero, más básico, normas de higiene y distanciamiento físico, ¿ya? Lavado de manos, uso mascarilla, no tocarse la cara, mantener distancia, evitar contacto físico entre personas, no saludar de la mano, entre muchas otras cosas más. Segundo, bienestar y salud mental, ¿ya? Realizar actividad física, mantener una alimentación saludable, cuidar los ciclos de sueño y vigilia, tener espacios de desconexión, recreación, ocio, descanso, estar atentos a nuestras propias emociones, estados de ánimo y reacciones, y en caso de detectar algo, buscar apoyo profesional, ¿ya? En tercer lugar, relaciones, autocuidado en términos de nuestras relaciones interpersonales y familiares, ¿ya? Estar atentos a las formas en que interactuamos y nos comunicamos con otros, ¿ya? Tener espacios, cuidar de tener espacios de encuentro, o sea, no aislarnos, pero también cuidar de tener espacios privados, ¿ya? Tampoco saturarnos de encuentros virtuales o ahora que se levantaron en muchos lugares en las cuarentenas, encuentros presenciales. Establecer actividades en conjunto, entre otros. Y en quinto lugar, prácticas de autocuidado asociadas al espacio doméstico y a la crianza. Para mí este nivel me interpela personalmente porque soy mamá de una niña hermosa de 2 años, entonces sabemos lo importante que es también cuidar este nivel. Entonces establecer rutinas y horarios para las tareas del hogar, distribuir las tareas del hogar equitativamente entre sus integrantes, definir encargados para hacer las compras y trámites y no ir todos en choclón junto al supermercado, por ejemplo. Ejercer una crianza y una parentalidad compartida y la corresponsabilidad en el apoyo a los hijos y a las hijas en su educación, porque sabemos que gran parte de su educación ahora reviste en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que entonces también distribuir equitativamente esa responsabilidad. Y por último, prácticas de autocuidado asociadas al teletrabajo y la educación continua, la educación remota, y que interpela también el contexto del cual estamos hablando, que es la universidad, y que es muy importante separar espacios de descanso y espacios de trabajo, físicos, ya, o sea, en la medida de lo posible, obviamente, pero ojalá no trabajar en la habitación y poder buscar otros lugares donde poder realizar el teletrabajo o asistir a clases, respetar los horarios de descanso, organizar las tareas, hacer pausas activas donde por ejemplo, pausas activas donde nos ponemos de pie para no estar todo el día sentados, se realicen respiraciones o estiramientos. La pausa activa es cortita y es algo simple, no tiene que ser algo muy complejo. Cuidar nuestra postura, por ejemplo, al estar sentado, la posición de nuestra columna, y, por ejemplo, si estamos en clases online y se hace un recreo, desconectarnos, o sea, no estar respondiendo mails, lo mismo con el teletrabajo. Y bueno, nada, enfatizar que entonces que al cuidarnos en estos ámbitos y realizar prácticas que son de autocuidado, ¿verdad? Aportamos a nuestras relaciones interpersonales con nuestros familiares, con las personas que trabajamos y hacemos que estas sean o puedan llegar a ser más fluidas y positivas, ¿ya? Así que, bueno, y lo mismo ahora que se están retomando algunas actividades, cuidar las medidas de higiene y distanciamiento físico y también velar por nuestra salud mental nos ayuda a cuidar a quienes nos rodean, a nuestra comunidad y a la población en general.
Y Anto, si puedes pasar la próxima diapo, muchas gracias. Y una charla que les recomendamos ver y que profundiza en cómo todos y todas estamos conectados y cómo, reconociendo cómo nuestras acciones individuales influyen y afectan a los demás, es la charla de Brené Brown acerca del poder de la vulnerabilidad. Bueno, para continuar, respecto entonces del cuidado mutuo, vamos a entenderlo cuando yo como persona individual realizo una acción que va en beneficio de la comunidad donde yo pertenezco o a integrantes de esta comunidad. Si bien obviamente hay muchos factores que sin duda no podemos controlar, aún menos en situaciones de crisis, sí hay muchas cosas que dependen de las instituciones y también de la acción de toda la comunidad para que ocurran, pero también de personas particulares que podemos ayudar a quienes nos rodean. Entonces este es el énfasis que tiene esta dimensión de cómo uno como persona particular puede ayudar a quienes nos rodean. Y aquí entonces identificamos como algunas recomendaciones. Primero, conocer a los integrantes de la comunidad, estando atento a quienes puedan necesitar más ayuda, por ejemplo, adultos mayores, niños, personas en situación de discapacidad, personas que vivan cerca nuestro o que estén en sectores cercanos y que podamos ofrecer alguna ayuda al estar en situación de mayor complejidad. Por otro lado, informarse también sobre las organizaciones que existen, por ejemplo, en los barrios y que se orientan a ciertos grupos, por ejemplo, residencias de adultos mayores, de niños, de personas en situación de calle, y contactarse con esas organizaciones de tal manera de consultar cuáles son sus necesidades y cómo podemos aportar de manera que sea lo más útil posible nuestra ayuda. Otra forma que vemos también de poder ayudar individualmente es participar, por ejemplo, en voluntariados que contribuyan al bienestar de la comunidad, por ejemplo, también nuevamente en residencias, en hogares, en organizaciones sociales, en juntas de vecinos. Si bien en el fondo se puede pensar que por las restricciones de la pandemia puede ser complejo establecer contacto con estas personas, se sabe de iniciativas donde, por ejemplo, también hay formas remotas de, por ejemplo, contactarse con adultos mayores. Hemos escuchado algunas iniciativas donde, donde personas de una misma comunidad, por ejemplo, llaman a adultos mayores de residencia para contarles un cuento o una historia del barrio, o también, por ejemplo, el enviarle cartas a los niños contándoles cómo ha sido la experiencia durante esta pandemia. Son distintas maneras que de una u otra manera podemos ir contribuyendo a personas específicas que nos rodean. También, por ejemplo, esto es muy concreto, pero sin duda que puede ser una ayuda para algunos integrantes de la comunidad, por ejemplo, y que se ha dado mucho, es el ofrecer, por ejemplo, comprar ciertos productos al ir al supermercado, a la farmacia, preguntar, por ejemplo, haciendo un grupo de WhatsApp o yendo a visitar si necesita algún aporte, alguna ayuda que uno pueda dar. Por otro lado, por ejemplo, también cosas tan concretas, si es que surge, por ejemplo, algún problema dentro de la comunidad, por ejemplo, un corte eléctrico, problemas de calefacción, problemas de algún servicio, estar disponible, por ejemplo, para ofrecer ayuda, comunicar claramente a quienes nos rodean de qué servicios disponemos y cómo podemos ayudar a quienes quizás por algún motivo puedan tener problemas. También vemos, por ejemplo, en otra forma de ayuda, por ejemplo, organizar la entrega de alimentos o de insumos básicos, que en el fondo serían como cajas o canastas, para, por ejemplo, canalizarlo a ciertas familias, por ejemplo, que lo puedan necesitar, o, por ejemplo, juntar productos o recolectar dinero para hacer luego entrega de esa contribución a quienes puedan más necesitarlo en donde pertenecemos. Y bueno, y también creemos importante aquí agregar el relacionarse de forma positiva con los demás, si bien puede sonar algo muy obvio, muy evidente, son tiempos difíciles también para todos y creemos que aquí, por ejemplo, el relacionarse desde la comprensión, la escucha, la empatía, la paciencia, entender que podemos también estar quizás desajustados en algunos contextos, con situaciones personales difíciles, buscar la forma de llegar a acuerdos. Muchas veces hay conflictos, por ejemplo, en los espacios públicos o en los espacios comunitarios, que creemos que desde esta forma de relacionarnos positivamente se puede contribuir también. También, por ejemplo, evitar presuponer malas intenciones, muchas veces por el estrés, por estar también en contextos a veces algo polarizados, se tiende a asumir y a interpretar de manera negativa las reacciones de los demás y esto sin duda puede dificultar el bienestar.
Y por último, otras dos formas que creemos que pueden ser de aportar individualmente es, por ejemplo, se ha hablado mucho de preferir iniciativas o emprendimientos de personas de la comunidad, por ejemplo, en vez de otras empresas o productos de grandes cadenas quizá. Priorizar y tratar de velar, por ejemplo, por comprar en el comercio local de personas de la comunidad que están emprendiendo, difundirlo en redes sociales, etc. Y por último, por ejemplo, pensando en las comunidades educativas, también se ha visto harto y creemos que es una súper buena práctica ofrecer, por ejemplo, clases online a niños que lo puedan necesitar, reforzamiento escolar. Eso es algo que también podemos contribuir desde nuestros territorios o espacios comunitarios en general. Y para efectos de este nivel, entonces, que tiene que ver con cómo cada uno aporta a su comunidad, les recomendamos también, bueno, revisar por un lado esta charla llamada Cómo motivar a las personas a hacer el bien a los demás, que en el fondo da cuenta de la importancia de comunicar y de dar a conocer las buenas acciones que se realizan en las comunidades. Esto porque en la medida en que se va comunicando cómo vamos aportando a la comunidad, se va generando una amplificación, una potenciación que va motivando a más personas a hacer acciones positivas. Así que esa les recomendamos también, es muy interesante. Y una segunda charla que creemos que puede aportar en esta línea también es cómo convertir el estrés en tu amigo. Que aquí vemos que en el fondo el estrés si se puede entender también como desde su otra cara, donde ya no solo es perjudicial para la salud, sino que también es un mecanismo que nos motiva a buscar ayuda. Y también al mismo tiempo apoyar a otros cuando la vida se pone un poco difícil. En ese sentido, entenderlo como un recurso. En el fondo, pensar que cuando estamos ayudando y contribuyendo a nuestros vecinos, estamos en el fondo tomando el lado positivo del estrés y llevándolo hacia un bien común. Así que igual les dejamos esa recomendación que puedan mirar esta charla, que también es muy interesante. Eso. Ya, entonces, el cuidado desde la comunidad, sí, no te preocupes, es cuando la comunidad realiza acciones colectivas para el bienestar de sus integrantes, ya integrantes entendiéndolo como personas particulares, familias o grupos específicos que componen la comunidad, ¿ya? Y bueno, esto invita como esta mirada de pensar a la comunidad cuidando a sus integrantes, invita a superar como la tendencia al individualismo y desarrollar una cultura de cuidado y de solidaridad en las comunidades, ¿ya? Y entonces pensamos en, a partir de lo que hemos conocido desde las redes sociales, o que se difundió en las noticias, o de experiencias de conocidos y conocidas, 5 formas de incentivar el cuidado desde la comunidad, o de concretar el cuidado desde la comunidad. Entonces, en primer lugar, algo que ya es bastante conocido, es realizar eventos para recaudar fondos orientados a personas o familias que necesiten apoyo económico, ¿ya? Como rifas, bingos, colectas. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales ahora mismo está, y la quiero publicitar, en una campaña en el marco del proyecto Colaborar, recolectando fondos para ofrecer apoyo a familias de la legua, ¿ya? Y también acá, para quienes estén interesados en recaudar fondos, existen muchas plataformas online que se pueden usar para hacer colectas y que ofrecen además, la misma plataforma ofrece consejos de cómo realizar campañas. Así que está ese recurso. Después, en segundo lugar, ofrecer apoyo para el cuidado de niños y niñas y personas en situación de discapacidad, personas enfermas, obviamente considerando todas las medidas sanitarias necesarias para el caso, digamos, y organizándose como comunidad para, en el fondo, generar este apoyo mutuo, ¿ya? En el cuidado de personas que así lo requieran, ¿ya? En tercer lugar, informarse como comunidad acerca de beneficios, servicios y apoyos a nivel local, y canalizar esa información hacia personas, familias o grupos específicos que puedan requerir apoyo. En cuarto lugar, también, y esto fue una idea que surgió en un seminario que participamos hace
hace un tiempo acerca de duelo y pandemia. En el caso de enfermedad o fallecimiento, realizar como comunidad ciertos ritos para acompañar a los integrantes de la comunidad, manifestar las condolencias, ofrecer apoyo e información. Y dentro de estos ritos, insisto que esta fue una idea que surgió en este seminario, y que fue desarrollada ampliamente por el profesor Germán Morales. Por ejemplo, se pueden realizar ritos de despedida, recordar a la persona, recopilar fotos, escribir cartas, etc. Y por último, en comunidades educativas, como es, digamos, la casa de estudio que convoca esta charla, flexibilizar ciertas medidas que se tomen para llegar a casos especiales. Por ejemplo, en el caso de estudiantes que tengan problemas de conexión o que no tengan dispositivo, o en el caso de colegios, poder visitar a niños que no tengan acceso a internet y llevarles guías y material de apoyo impreso, entre otras medidas. ¿Bien? Entonces, la siguiente, Anto. Gracias. Entonces, bueno, acá nuevamente tenemos una charla para recomendarles, y en el caso de esta, es una organización que lo que hace es apoyar, es movilizar recursos de ayuda integral a personas, familias y grupos vulnerables de un barrio, ¿ya? Por lo tanto, esta organización lo que hace es apoyar a este barrio para que a partir de ese apoyo se lleven estos recursos a las personas, familias y grupos que lo componen, y que además fueron muy afectadas negativamente por la pandemia. Si no me equivoco, parece que fue Nueva York. Y este apoyo integral consiste en aporte económico, o sea, como muy similar a la campaña que está haciendo el Proyecto Colaborar, entrega de información acerca de cuidados y de beneficios, que es lo que hablábamos recién, garantiza la educación virtual y de calidad a todos los integrantes de las comunidades educativas de este barrio, y además buscan mitigar la crisis de salud mental. Bueno, ahora siguiendo entonces pasamos a lo que sería el cuidado en la comunidad, ¿ya? Que es cuando la comunidad realiza acciones colectivas, es decir, en conjunto, para su bienestar como comunidad, ¿ya? En este caso entonces, bueno, entendemos que las situaciones de crisis muchas veces pueden llevarnos a buscar mecanismos de sobrevivencia también a nivel individual o familiar, que tiende a ser la primera respuesta que tenemos frente a las crisis, también por motivos culturales, asociado a la fragmentación social, a la bajo sentido de pertenencia. También muchas veces se tiende a recurrir a estos niveles, pero esto sería también hacer una invitación para también desarrollar acciones colectivas en comunidad. Entonces, y entendiendo que estas estrategias pueden ser igual o incluso a veces más potentes que las estrategias individuales o familiares, y que además nos invitan a avanzar hacia una sociedad más integrada y participativa, de tal forma que incluso la crisis, con todo lo complejo que conlleva, pueda dejarnos algunos aprendizajes de vida en común. Entonces aquí, por ejemplo, vemos principalmente 5 recomendaciones. Por un lado, vemos la importancia de cuidar aspectos mínimos de convivencia respetuosa, lo cual, bueno, es siempre necesario, pero sobre todo en tiempos de crisis y de confinamiento físico. Entonces aquí vemos, en el fondo, mantener ciertos acuerdos y en comunicación constante sobre temas de ruidos molestos, uso de espacios comunes, medidas sanitarias específicas para ciertos lugares, por ejemplo, el tema de visitas, de delivery, el uso de mascarilla, etcétera, de tal manera de mantenernos comunicados y llegar a ciertos acuerdos comunes sobre cómo vamos a llevar estos temas en esta situación de crisis. Por otro lado, generar también, no perder la participación comunitaria, entendiendo que sin duda que el contexto de distanciamiento físico las dificulta. Sin embargo, hemos visto muchas experiencias donde estas se pueden adaptar, por ejemplo, vía online, vía telefónica, o por ejemplo con muy pocas personas, y quienes quizás pueden ser representantes o canalizar las necesidades de otras personas de la comunidad. En el fondo la invitación es, entendiendo la complejidad y la dificultad del contexto, de todas maneras intentar mantener ciertos niveles de participación. También vemos aquí, bueno, y se ha visto mucho en los últimos meses, el organizar ollas comunes abiertas a toda la comunidad. Esto entendido como un espacio del fondo cierto de supervivencia en relación a una necesidad básica como es la comida, pero también entendiéndolo como un espacio de encuentro y de apoyo mutuo entre las personas en tiempos de dificultad.
luego vamos a comentar un poco eso con una publicación sobre las ollas comunes que está muy interesante igual. En cuarto lugar, también creemos importante finalmente entender que si bien la comunidad puede tener muchos recursos a su alcance, también muchos de estos recursos son externos a la comunidad y tienen que ver con los servicios, las instituciones. Y para eso también es importante, por ejemplo, movilizarse como comunidad por servicios básicos, por ejemplo, firmando cartas, solicitudes, solicitando la atención y exigiendo que sean resguardados ciertos derechos de la comunidad. Vemos, por ejemplo, esto en muchos medios de comunicación se ha ido viendo en relación a servicios tan básicos como el agua o medidas sanitarias mínimas en los barrios, y creemos que también aquí, si bien la responsabilidad recae finalmente en las instituciones, y esa es la quinta categoría que vamos a conversar hoy, sin duda también la movilización comunitaria, la organización vecinal y el movilizarse para recurrir a esos derechos es también fundamental. Y por último, una quinta recomendación que también se ha dado mucho y creemos que es muy útil es establecer vías de comunicación, que pueden ser grupos de WhatsApp, correos electrónicos, para compartir cualquier información relevante sobre la comunidad, canalizar apoyo, ofrecer ayuda. Y cuidar, eso sí, también en estos grupos que efectivamente los contenidos que se transmiten sean relativos a la comunidad, en el fondo regular el tipo de información, como para, por ejemplo, evitar spam, cadenas, etcétera, que puedan como desincentivar ser parte de esa red. O también, por ejemplo, regular la exposición de imágenes o contenidos sensibles, porque para muchas personas puede ser difícil exponerse a cierto tipo de información o de imágenes, y eso también creemos que es parte de cuidarnos todos en conjunto y entender esa sensibilidad. Y también, bueno, cuidar la manera en la que nos comunicamos a través de estos espacios, pues muchas veces se presta para las sobreinterpretaciones, o desde el anonimato muchas veces, o desde el no tener a la otra persona al frente, puede tender más a haber faltas de respeto, y creemos que también eso es algo muy importante a considerar. Y en este nivel, bueno, les presentamos aquí otras recomendaciones. Primero, esta charla que resulta ser una buena vía, lecciones del estudio más largo sobre la felicidad. Esta charla en el fondo comprueba cuáles son los efectos positivos en las personas cuáles son los efectos en el fondo que tienen la vida en comunidad en la vida de las personas y el contar con vínculos sociales positivos. Esto entendiendo que finalmente la relación con otros este estudio en el fondo concluye que es aquello que predice mayor felicidad en la vida finalmente. En el fondo, si bien se reconoce que las relaciones interpersonales no son siempre fáciles, el contar unos con otros, cuando la vida sobre todo se pone más difícil, sería fundamental para el bienestar. En segundo lugar, bueno, este pequeño documental que es en pocas palabras de Netflix, particularmente tienen esta sección que es en pocas palabras de coronavirus, y el tercer capítulo, si no me equivoco, se llama Cómo lidiar con el estrés. Bueno, en realidad todos los tres capítulos son muy buenos, pero seleccionamos este porque lo interesante de este pequeño documental, que dura alrededor de 20 minutos, en el fondo tiene que ver con entender cómo el estrés en el contexto de coronavirus da cuenta también de la importancia de la ayuda mutua y de cómo el ayudarnos unos a otros disminuye también el estrés y la inquietud y la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, la acción conjunta no solamente va a ayudarnos a resolver problemas, sino que también va a ayudarnos a lidiar con el estrés de mejor manera. Luego también, bueno, comentarles nos pareció muy interesante este reportaje de la revista universitaria, el último número, que habla sobre las ollas comunes. Es muy interesante también y da cuenta en el fondo de cómo se han movilizado los distintos sectores sociales y comunidades frente a la necesidad de, como decía, tan básica de alimentación. Y frente a eso comentar, bueno, en el fondo, esto entendiendo que también desde una perspectiva crítica, entendiendo que tiende a ser una respuesta comunitaria ante políticas insuficientes que no responden suficientemente a la situación de crisis. Entonces está interesante también esa reflexión. Y por último, bueno, comentar de este aviso que pudimos identificar, se llama Todo Sirve, en la que en el fondo es una iniciativa donde se están realizando diversas charlas y talleres online
y se donan todas las ganancias a las ollas comunes. Entonces, también por si les interesa, pueden sumarse, todosirve.cl, que creemos que también es una manera de apoyar estas iniciativas a nivel de las comunidades. Así es. Gracias, Anto. Y bueno, el último, digamos. En último lugar, entonces, identificamos, no sé si recuerdan, pero cuando iniciamos la charla, Antonia les mostró el modelo, y básicamente el modelo que ve quién cuida y hacia quién va dirigido ese cuidado tenía 4 niveles. Pero luego de preparando la charla nos dimos cuenta que había un 5º nivel. Así que quedó anexado a la tabla y que vendría siendo el cuidado de la comunidad, perdón, y que refiere a cuando personas externas o instituciones aportan al bienestar de la comunidad, ¿ya? Entonces, sabemos que es muy importante la autogestión y que muchas comunidades además lo valoran y lo atesoran y cuidan que su labor sea plenamente autogestionada. Pero también sabemos que las comunidades en esta labor se desgastan y que entonces es importante reconocer que necesitan apoyo y que hay una responsabilidad institucional o del sistema social de cuidar a las comunidades, ¿ya? Y especialmente en contextos de crisis y como es esta, que además que es una crisis tan prolongada, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto es que hoy se han desplegado muchas iniciativas para cuidar a las comunidades. O sea, muchas iniciativas de cuidado desde las comunidades, como comentaba la Anto, las ollas comunes, por ejemplo, pero sí lo que hemos detectado es un gran vacío en apoyo a, digamos, en el apoyo a estos, por parte de agentes externos a estas comunidades que se están organizando, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros reflexionamos es que poder disponer de este apoyo, ¿ya? Que puede ser de diferente tipo, puede ser humano, por ejemplo, contar con personas o profesionales, puede ser económico, puede ser en difusión de redes, etcétera. Pero contar con este apoyo pues puede facilitar muchísimo la labor de estas comunidades. Entonces, siguiendo el ejemplo de las ollas comunes, esto podría ayudar a la entrega de alimentos, a la compra de los alimentos, a cocinarlo, y esto obviamente es fundamental, porque obviamente lo que vimos es que digamos, las comunidades se comienzan a desgastar, ¿ya? Y entonces, no queremos obviamente que este impulso inicial de parte de las comunidades se vea frenado, tampoco queremos que las personas se desgasten por realizar este trabajo y por ello consideramos que es crucial que las comunidades cuenten con este apoyo de actores externos, ¿ya? Y entonces, entonces acá identificamos 3 iniciativas, antes de la iniciativa. En este nivel identificamos o llegamos a 3 conclusiones, podríamos decir, o reflexiones con Antonia, y que son, primero, es que pensamos en esta metáfora de la escalada del cuidado, ¿ya? Y entonces se podría pensar esta escalada del cuidado, o cascada del cuidado también, en donde el Estado, a través de las herramientas que ofrece la política pública, canaliza recursos y apoyos para la labor territorial y comunitaria que llevan a cabo los municipios. Luego los municipios, a su vez, canalizan estos recursos y apoyos a las comunidades, así como también movilizan otros recursos locales, o conectan con otros recursos locales trabajando en red. Y finalmente, las comunidades canalizan estos recursos y apoyos a las personas, a la familia y a los grupos que la integran, ¿ya? Eso por un lado. En segundo lugar, pensamos qué pasa con las comunidades que no son territoriales, porque lo anterior aplica a comunidades, como veíamos, que están apegadas a una definición tradicional, ¿verdad? Donde comparten un territorio y una historia común. Pero ¿qué pasa con aquellas que más bien están conformadas por grupos sociales? Por ejemplo, ¿qué pasa con las residencias para niños y niñas, o los hogares para personas mayores, o las residencias de superación para personas en situación de calle? Y que obviamente también han sufrido impacto por la crisis, por esta crisis, y además siendo ya personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Y entonces, en este caso, creemos que esta escalada o cascada de cuidado también es posible de realizar a través de las políticas sociales, particularmente las que son focalizadas e intersectoriales,
ojalá fueran intersectoriales, digamos, integrando salud, educación, trabajo, etcétera. Y creemos, especialmente hoy en día que se está discutiendo la ley de presupuesto, creemos que es crucial que ante esta situación de crisis se garantice la permanencia de estas comunidades, ¿ya? Y no solo que se garantice, sino que además se den apoyos adicionales a las personas que trabajan en ellas y quienes pueden experimentar situaciones de gran desgaste, ¿ya? Y también lo decimos porque si bien ha sido muy publicitado digamos, el recorte del presupuesto de ciencia, porque le interpela directamente a la universidad, también ha sido, me gustaría decir, que también ha sido importante el recorte que se hizo para el programa Familias, que es uno de los programas más históricos y emblemáticos y con mayor destinatarios a nivel país de protección social, y también se hizo un gran recorte a FOSIS y sus iniciativas de emprendimiento, empleabilidad, habilitación social, etc. Entonces, lo que creemos que en momentos de crisis, obviamente las personas en situación de vulnerabilidad deberían ser quienes cuenten con más apoyo, y no a quienes se les recorte ese apoyo. Bueno, y por último, además del Estado, obviamente hay otros agentes externos, y entonces ahí queremos relevar el rol que tienen las organizaciones no gubernamentales, la responsabilidad social empresarial, las universidades y sus centros educativos, la sociedad civil organizada, y personas particulares que desde su generosidad también quieren movilizar o buscan movilizar apoyos. Entonces, bueno, siguiendo nuestras recomendaciones, si puedes pasar ahí. Gracias. Lo primero que recomendamos en este nivel es un fondo que se llama Respuesta Comunitaria, que es impulsado por varias organizaciones no gubernamentales y que lo que busca es apoyar a proyectos de comunidades de base que enfrenten o aborden las consecuencias de la pandemia. Así que dejamos ahí este fondo para todos quienes, si hay personas en esta charla que están realizando iniciativas comunitarias, postulen. Luego la siguiente, gracias, una charla, obviamente. Y no sé si se fijan, pero muchas de las charlas que recomendamos tocan como el tema de la agencia personal, ¿verdad? ¿Cómo yo como persona puedo hacer para cuidarme a mí, que eso vaya en beneficio a la comunidad? O como persona apoyo a la comunidad, y entonces queremos dejar esta charla que lo que busca es que toca más bien las condiciones estructurales, y en este caso la desigualdad económica, y cómo esto se ha ido, bueno, esto no sale en la charla, pero claramente esto se ha ido intensificando debido a la pandemia, y afecta, y lo que muestra en esta charla es cómo esto afecta negativamente a las sociedades, y no solo en términos materiales, sino también a nivel psicológico, y cómo el estrés crónico por razones sociales y por la sensación constante de sentirnos despreciados afecta a la salud física, ¿ya? Y mental. Y entonces, a la invitación de esta charla es como la importancia de mejorar la calidad de vida reduciendo las diferencias entre nosotros, la brecha de desigualdad, y que esto se puede generar a través de políticas redistributivas, como es el caso en Chile, y también predistributivas que contribuyan al bien social. Una segunda charla, y que es del ganador del premio Pritzker a la arquitectura y académico de la Universidad Católica, Alejandro de Aravena, vendría siendo esta, que es cuál es mi filosofía, incluir a la comunidad en el proceso, y que básicamente lo que tematiza es cómo estas políticas públicas, ya sean o redistributivas, deben ser pensadas, enfatizando en el poder de la participación, el considerar la voz de las personas y de las comunidades para que así las políticas hagan sentido y ofrezcan respuestas innovadoras y pertinentes a los problemas de las personas y las comunidades desde una lógica bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y eso, y la siguiente vendría siendo un artículo también de la revista de la última edición de la revista universitaria, que es a la economista y también académica de esta universidad, Andrea Repetto, y que da cuenta cómo la crisis social y sanitaria pone en manifiesto inequidades sociales y la fragilidad en que viven muchas familias. Bueno, ella hace un llamado por avanzar hacia un sistema de protección social y no recortarlo, digamos, que sea más fuerte y que permita desplegar a nivel público medidas que den seguridad y certeza a las personas que están en contextos complejos. Bueno, y solo para cerrar,
nada más que algunas reflexiones finales. Bueno, como psicólogas comunitarias nos hemos sentido muy emocionadas al ver muchas iniciativas que hay orientadas al cuidado producto de la crisis que estamos viviendo, pero al mismo tiempo igual entendemos y no queremos dejar una imagen ingenua al respecto. Quisiéramos notar en ese sentido, bueno, que sin duda que toda situación de crisis conlleva múltiples desafíos, muchos de los cuales no están resueltos y donde es importante tener una mirada crítica también hacia el accionar del Estado, de los municipios, de las organizaciones sociales, las comunidades y de las propias personas para poder avanzar. Así también creemos importante destacar la gran diversidad de comunidades con las que nos encontramos, que muchas veces no cumplen necesariamente con estos artificiosos estándares ideales de las definiciones académicas, y que muchas veces existen conflictos, suspicacias, luchas de poder, por ejemplo ahora con todo el tema del virus, de si hay personas contagiadas, en el fondo creemos que también es importante entender esto como problemas que son naturales y que son normales y esperables dentro de esta situación de crisis. En ese sentido, bueno, más allá, como en el fondo entendiendo esta mirada crítica, de todas maneras creemos necesario tener una mirada constructiva que permite identificar en conjunto estas tensiones para poder resolverlas abiertamente, no invisibilizarlas en nuestro trabajo o con nuestras comunidades, y no invisibilizarlas también por las muchas otras cosas que esta pandemia requiere. Creemos que aquí también hay algo muy importante a cuidar en las comunidades. Y en el fondo entendiendo que también el cuidarnos implica detenernos, mirarnos, ver cómo estamos en conjunto y no solamente cada uno personalmente en su casa, por decirlo de alguna manera. Y esto entendiendo en el fondo de cara a eventualmente retomar actividades que van a exigir enfrentar y mirar también cómo vamos resolviendo estas situaciones que hemos vivido y de esa manera poder proyectar una nueva forma de ser comunidad y de cuidarnos en conjunto que también pueda permanecer luego de superar la situación de crisis. Eso, muchas gracias. Bueno, y solo comentar también, con Marian tenemos una página web donde estamos compartiendo este tipo de reflexiones, material, artículos, materiales de apoyo para el trabajo comunitario. Se llama Praxis Comunitaria, también tenemos un Instagram, así que dejarles ese por si quieren seguir profundizando algunos de estos temas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Marian y Antonia, por esta importante charla. Contarles que hemos tenido algunos saludos y agradecimientos, gente que nos dice, por ejemplo, Maribel, excelente enfoque, felicitaciones, María José, gracias por la charla. Tuvimos saludos incluso desde Londres con Francisca Venegas. También Francisco Ulloa nos decía al principio de la charla un comentario sobre que incluso la familia en momentos de crisis como la actual puede convertirse en un espacio contrario al bienestar, por ejemplo, para gran parte de la diversidad sexual a causa del LGBTI más fobia, o cómo lo ha reflejado el aumento de la violencia de género dentro del hogar, que quizás ustedes puedan comentarlo un poco más también. Y una pregunta que tenemos también para ustedes es de Nicolás, que bueno, comenta y pregunta que han habido iniciativas particulares muy buenas, muy destacables, como la despensa común, que cuenta él que existe donde vive, pero siento que esto ha quedado más en manos de este tipo de iniciativas personales que desde un apoyo desde el gobierno. Y pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre este apoyo que se ha realizado desde ese nivel a las comunidades? No sé si alguna quiere partir. Perdón, yo estaba atenta a que se está rayando la pantalla. A ver, voy a revisar. Ay, gracias. Entonces, Gina, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, por supuesto, no hay problema. Lo que decía Nicolás es que cree que han habido muy buenas iniciativas particulares, como la despensa común, por ejemplo, que menciona, pero que siente que ha quedado mucho más en manos de este tipo de cosas, como de iniciativas propias, que un apoyo desde el gobierno. Y les pregunta cuál sería su opinión sobre este apoyo desde ese nivel a las comunidades. Súper.
O sea, bueno, Fondo Respuesta Comunitaria. Esa es yo creo que digamos, el mantra que debería tener esta iniciativa. Y sin duda, bueno, un aporte significativo y también un aporte que así, al igual que las vías comunitarias, dan cuenta de cómo las políticas públicas han sido muy insuficientes. No sé, Anto, si tú quieres... Sí, no, bueno, ahí solo comentar que, claro, nosotras, esta reflexión sobre la importancia del cuidado de la comunidad surge un poco como respuesta a problematizar el énfasis tan individual que se le da al cuidado, entonces la idea es escalarlo también a la comunidad, pero eso sin duda, sin desconocer que la autogestión, como comentaba Marianne, y la respuesta desde las comunidades no debería reemplazar la responsabilidad institucional desde un enfoque de derechos también de las mismas comunidades. Entonces, en ese sentido también es apelar a la movilización comunitaria, a la organización comunitaria, de tal manera de demandar y canalizar los apoyos institucionales que requieran. Sin duda que ahí vemos hartos desafíos y una problematización por hacer. Buenísimo. Bueno, lo que más llama la atención es que este fondo sea una iniciativa privada, ni siquiera es un fondo público, que es lo que se esperaría, ¿no? En momentos como estos. Bueno, también contarles que tenemos otra consulta de Paula Castillo. Ella dice, en iniciativas de cuidado de comunidad levantadas desde un agente externo, ¿qué estrategias creen claves para poder fortalecer y transitar hacia una nueva autogestión del cuidado por parte de la comunidad? Ya, una pregunta, gracias, muy interesante. Y bueno, ahí yo creo que conecta con algo que con la ANTO denominamos el ciclo de intervención social, ¿ya? Y que tiene un poco que ver con la charla de Alejandro Aravena y la participación. Y entonces cuando uno como agente externo, digamos, se posiciona a apoyar una comunidad y quiere que después ese rol lo tome la comunidad de manera autogestionada, es muy importante partir con un proceso de familiarización, es decir, conocer a la comunidad. Ya sabemos que estamos en tiempos de crisis y además virtuales en gran parte, entonces eso es breve, pero no por ello no se debería hacer, y también creemos que la familiarización es algo que ocurre constantemente a lo largo de todo el ciclo, ¿ya? Que es ir conociendo a la comunidad, que la comunidad nos conozca a nosotros, ¿ya? Y en eso es muy importante la transparencia, el respeto, bueno, los valores que transmite la psicología comunitaria. Luego viene hacer una fase de diagnóstico, y aunque sea cortito, pero es muy importante preguntarle a las propias personas cuáles son los problemas que identifican, de qué manera creen que se pueden solucionar, qué cosas han intentado y no han funcionado, y entonces hacer este diagnóstico participativo desde las bases, y para eso hay muchas técnicas distintas, puede ser también, se puede innovar, se pueden inventar técnicas, no tiene que ser algo académico muy elaborado, pero lo más importante ahí entonces es levantar la voz de las personas, ¿ya? O sea, que las personas opinen acerca, obviamente, de circunstancias que tienen que ver directamente con sus propias vidas y sus comunidades. Luego, a partir de ese diagnóstico, elaborar también en conjunto con la comunidad, idealmente, una propuesta de diseño, ¿ya? Diseñar una intervención para abordar la problemática que la propia comunidad identificó como prioritaria a abordar. Ahí mi consejo es siempre tratar de abordar de un problema a la vez, ¿ya? Porque cuando se tratan de abordar más de un problema, las intervenciones como que es como, digamos, como que no funcionan bien. Como el dicho popular que mucho abarca, poco aprieta, ya, así. Entonces, una vez que se define el problema, en conjunto con la comunidad, elaborar una propuesta de intervención. ¿Por qué? Porque finalmente las comunidades son los más expertos acerca de qué cosas funcionan para ellos y qué cosas no. O sea, uno puede proponerle cosas geniales, pero tal vez no son pertinentes para esa comunidad, ¿ya? Ahora, obviamente eso no nos anula nuestro rol como agente externo, también podemos hacer propuestas, pero esa propuesta le tiene que hacer sentido a la comunidad, ¿ya? Y ahí usar la creatividad, súper importante activar nuestra creatividad, y bueno, la charla de Alejandro Aravena dice que la innovación en realidad no es algo así como complejo y súper académico, sino que es sistematizar el sentido común, al fin, ¿ya? Entonces, hacer eso y tener, en contexto de crisis, mucha flexibilidad, ¿ya? O sea, puede ser que el diseño nosotros hayamos diseñado en conjunto con la comunidad algo precioso,
y que después, debido a la contingencia, eso tenga que cambiar, y tenemos que ser, como soltar el apego, como diría Buda, y tener capacidad de adaptarnos a lo que la contingencia también nos pida, y eso también puede llevar a cambiar nuestros objetivos eventualmente. Y bueno, y evaluar. O sea, siempre es importante ver qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos repetir, qué cosas hay que cambiar, y eso obviamente en conjunto con la comunidad, y también ver si es que la iniciativa en sí es necesario que la comunidad la replique o no, o hacerle ajustes, y luego dejar competencias, y eso es importante para la fase de implementación, después del diseño, de que ojalá la implementación también esté en manos de la comunidad, o sea, que no solo el agente externo se encargue de implementar la intervención, sino que delegue y capacite a la comunidad para que lo haga, y eso finalmente es lo que garantiza la sustentabilidad de la intervención, y que luego sea autogestionada. Cuando uno transfiere capacidades y competencias, o más que transfiere, perdón, no transfiere, activa, porque las personas y las comunidades tienen competencias y capacidades. Entonces, cuando uno activa estas competencias, capacidades y recursos, las refleja, las potencia, a través del reconocimiento, el amor, ¿verdad? Y todas esas cosas, y entonces ahí se puede lograr una mayor sustentabilidad. Y obviamente transmitirle a las comunidades que después, una vez que deciden realizar actividades autogestionadas, intentar de seguir este ciclo, o sea, de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación, y así sucesivamente. ¿Anto? No, solo quería agregar a eso que también es muy importante, según lo que hemos visto en el fondo, que al momento, o sea, dos cosas. Por un lado, como explicitar cuáles van a ser los tiempos de la intervención y cuál va a ser el momento en que el agente externo se va a retirar, que en el fondo haya mucha claridad en eso. Y también de dejar personas por escrito, en un acta, en un evento, en una ceremonia, dejar dicho en el fondo personas que vayan a hacerse responsables con ciertas metas, por muy pequeñas que sean, con ciertos plazos, con responsabilidades y tareas. De esta manera se favorece también que se pueda seguir dando lugar al trabajo con cosas muy concretas como esa. Buenísimo, muchas gracias. Recordarles si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, mientras les puedo comentar que tenemos algunos otros agradecimientos. María José nos dice: gracias por la charla, la comunidad siempre presente, incluso antes que organismos públicos, eso es muy potente de verlo. Patricia Alarcón también, muchas gracias por la charla, la información muy interesante. Ella también nos comentaba que donde vive hay muchas comunidades donde se hacen ollas comunes. Creo que las personas que las organizan tienen un gran corazón, se preocupan de satisfacer las necesidades básicas de personas que viven en una situación precaria y que funciona además solo con aportes de los mismos vecinos. Muy destacable, por supuesto. También tenemos, contarles incluso saludos desde Costa Rica, desde Talca. También les dicen gracias, excelente charla, muy interesante. No sé si les gustaría a alguien hacer alguna otra pregunta, o quizás ustedes, Marian, Antonia, hacer algún cierre. Por favor, si nos pueden comentar. No, sí, yo quería tomar el comentario de Clotilde, que dice que los recursos del Estado tienen límites, obvio, efectivamente tienen límites, y mucho más aún ahora en tiempos de crisis económica y un déficit presupuestario enorme. Chile va a quedar muy endeudado a raíz de la crisis, sabemos que se viene una crisis económica también. Y por eso, con mayor razón, es muy importante la priorización de los recursos, ¿verdad? Y por lo menos yo creo en la democracia y creo en la participación ciudadana, y creo que es muy importante que esa priorización se haga a partir de la deliberación pública, que no solo se tomen decisiones a puertas cerradas. Y en ese sentido, por lo menos yo sé que es una respuesta sesgada porque trabajo en el ámbito social, pero creo que es fundamental priorizar que los recursos estatales se destinen a quienes más lo necesitan. Y si tenemos tantas iniciativas preciosas de comunidades apoyando a sus integrantes o a la comunidad en su conjunto, ¿por qué no generar fondos que existen? O sea, por ejemplo, previo a la crisis social y sanitaria, con la ANTO trabajamos sistematizando un Fondo Nacional de Seguridad Pública que lo postulan comunidades. Nosotros trabajamos con un comité de adelanto que postularon y hicieron un proyecto precioso de fortalecimiento comunitario. Entonces,
si ya esos fondos ya existían de antes, ¿por qué no generar fondos o destinar fondos para también apoyar iniciativas actuales de apoyo por parte de las comunidades frente a la pandemia? O sea, como que es como algo que nos planteamos. Sí, no, yo solamente, bueno, tomando un poco a Marian, creo que también ahí hay un desafío de que desde la acción pública se valorice el saber local, el saber de los territorios, de las propias personas que son en el fondo agentes clave en el desarrollo de sus mismas comunidades, y eso obviamente tiene el desafío de superar una lógica quizás más tecnocrática o de la expertise técnica, académica que se presenta muchas veces en las políticas públicas, que sin duda es irrelevante y puede tener y merece tener un lugar, pero creo yo que ahí también hay un desafío de valorizar justamente este saber local y de esa manera poder enriquecerse y sistematizar estas experiencias que están surgiendo ahora en este contexto de crisis. Eso. Muchas Sí, gracias. exacto. Infancia vulnerada, súper importante, exacto. Sí, Clotilde Bueno, les dice eso, ¿no? sí. Entonces sí, si no hay más preguntas o comentarios, si quieres podemos hacer el cierre. O sea, si quieren, Sí. participantes de esta charla. Bueno, mientras agradecerles, profesora, y a todos, por supuesto, quienes han participado en esta última charla del ciclo de reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Y agradecer, por supuesto, en especial a todos quienes han colaborado para hacer posible este segundo ciclo, a académicas y académicos que han dictado las charlas, y en especial a quienes han participado de estas. Gracias por su interés y motivación de parte de la Escuela de Psicología UC. Hemos hecho este trabajo con el mejor de los ánimos para colaborar a nuestra sociedad, aportando desde nuestra escuela con el conocimiento de nuestros expertos. Esperamos poder haber sido un granito de arena en medio de esta crisis. Contarles que para acceder al video de la charla de hoy, que por supuesto ya han dicho las profesoras van a poder compartir también en su página de Praxis Comunitaria, también lo pueden ver y revisar siguiéndonos en nuestras redes sociales, por el canal de YouTube de la Escuela de Psicología UC, por Facebook a través de la cuenta, escuela.psicologiauc, por Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter en psicología-UC. Para cerrar, les pedimos, por favor, si pudiesen prender sus cámaras, los que quieran, claro, no es obligación, para que saquemos un pantallazo y así podamos tener un recuerdo de esta, nuestra última charla de este ciclo. Ay, qué bien, ahí se ven varios. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la foto entonces, con la mejor de las sonrisas. Muy bien, muchas gracias profesoras, muchas gracias a todos. Gracias a Y todos les y deseamos todas. una excelente tarde y un buen resto de año también. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.